diciendo a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer. Él le dijo, a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y la razón por la cual los van a aborrecer a ustedes es esa, porque a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Y nosotros vemos que mientras más lealtad tengamos hacia Cristo, mayor será el grado de resistencia ante el mundo. Jesús en estos versículos que leímos nos muestra tres cosas. ¿Y él qué dice? Él dice, a mí me han aborrecido antes que a ustedes. También les da a conocer el odio hacia ustedes es un odio hacia mí, está diciendo el Señor. El odio que ustedes le tienen, que el mundo le tiene a ustedes, es un odio hacia mí. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y lo otro que el Señor le dice es, ellos no tienen excusa para rechazarme. Vuelvo y repito, tres cosas vemos aquí que Jesús le está diciendo a sus discípulos. A mí me han aborrecido antes que a ustedes, número uno. Número dos, el odio que las personas tienen hacia ustedes como creyentes, ese odio es un odio hacia mí. Ahorita les voy a decir el por qué. Pero entonces si es hacia ti, ¿por qué me están odiando a mí? Bueno, Él nos va a decir el por qué. Y lo otro que el Señor les dice a sus discípulos es, ellos no tienen excusa para rechazarlo. Nosotros habíamos visto la clase pasada, el sermón pasado, que como los hombres del mundo, aquellos que aborrecen a Cristo, como no lo pueden ver a Cristo, esa enemistad hacia Cristo la dirigen hacia nosotros. Como ellos no pueden ver a Cristo para mostrar ese aborrecimiento hacia Él, lo muestran hacia la iglesia, hacia los cristianos. Ahora Jesús en el versículo 22 les dice que ellos no tienen excusa para rechazarlo, para aborrecerlo o para odiarlo. Y esto lo vamos a ver en los versículos, en el versículo 22 y luego en el 24. Observa lo que dice el versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dirá un guardia de tránsito, si yo no hubiese visto que tú te volaste al semáforo en rojo, yo no te hubiera hecho el comparendo, pero como te vi, aquí está el comparendo, ¿cierto? Como para que vayamos entendiendo. O sea, Jesús está diciendo, ellos no tienen excusa por rechazarme, por odiarme, porque las obras y los milagros que yo he hecho dan testimonio de la veracidad de mis palabras. Si no hubiese venido, si no hubiese hablado, si no hubiese hecho las obras que hice, ellos no serían culpables por rechazarme. Pero al hacerlo, ellos se han revelado ante tales evidencias. Y recordemos que Jesús está hablando con sus discípulos, pero le está hablando de la enemistad de aquellos que no están en Cristo, cómo aborrecen al cristianismo, cómo aborrecen al cristiano. Los judíos, los fariseos, los sacerdotes se resistieron ante los abrumadores testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se negaron a reconocer lo que era claro y evidente, y eso es lo que hace que su pecado sea mucho mayor. Quien aborrece, odia y desprecia a Cristo, ojo con esto, es culpable porque se está revelando ante la evidencia clara y contundente. Quienes lo hacen no tienen excusa y son culpables ante Dios. Explico algo aquí. Si yo me paro en la esquina o cualquiera de ustedes hacemos un censo y preguntamos que si creen en Dios, el 99% que va a decir que sí cree en Dios. Pero ojo con lo que está diciendo aquí Jesucristo, sus discípulos. Quien aborrece, quien odia, quien desprecia a Cristo, no a Dios, a Cristo,
Porque Cristo, como lo vamos a ver en Juan capítulo 3, 17, vaya buscándolo allí. Quien aborrece, odia y desprecia a Cristo es culpable porque se está revelando ante la evidencia. Quien lo hace no tiene excusa y son culpables ante Dios. Si leemos ese versículo desde el 16, hay algo muy bonito, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Perdón, 3:16. Sí. Porque no envió Dios a Porque su Hijo al mundo. es el 17. Sí. 17. Vamos a empezar el 16. No, ya. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, mira eso, amó Dios todo lo que creó, al ser humano. ¿Y cómo demostró ese amor? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo envió? Para que todo aquel que creyera en quién, en Cristo, no en Dios, ojo, en Cristo. Yo envié a mi Hijo a la cruz del Calvario para que usted creyera en Él. Si usted lo rechaza a Él, usted me rechaza a mí. Y mira lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, esa no fue la intención. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, analice lo que el texto dice. El que en Él cree, el que cree en Cristo, ahí lo está diciendo, el que cree en Dios. El que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en quién. En el nombre del unigénito. En el nombre del unigénito Hijo de Dios.